pregunta, presidente? Bueno, está bien. suspendamos la sesión. Total, ya conocemos el informe. Ya conocemos el informe, sí. Sí, altamente discutido. ¿Ah? Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta, presidente. ¿No? No. Bueno, le damos la bienvenida al Consejo del Banco Central, a cada uno del consejero, al presidente, a don Mario Marcel, a los funcionarios y funcionarias del banco, para conocer en esta oportunidad el informe de política monetaria, como lo prescribe nuestro mandato. Y, señor presidente, ocurre ocasionalmente que tenemos una decisión del Consejo del Banco Central en relación a la tasa de política monetaria y un informe como IPOM que ha tenido un par de días para poder ser madurado, al menos en los números más básicos y gruesos que se conocieron luego con un comunicado adjunto de lo que conocimos el día viernes. De la mejor manera decirle que estamos muy ansiosos y con expectativas muy grandes de ver qué nos va a contar hoy. Novedoso, como dice el senador Carlos Montes, ¿ya? Que pueda ponerle valor agregado a lo que ya ocurrió el día viernes. Pero tal vez por lo mismo podríamos ser gratamente sorprendidos con alguna información o un punto de vista que nos permita comprender de mejor manera la decisión del banco y lo que viene hacia adelante. Así que con esos antecedentes lo dejamos con la palabra. Solamente explicarle que a partir de las 10:15 me reemplazará en la testera como presidente el senador Carlos Montes, si le parece, senador García. Ya, yo tengo un compromiso, un seminario que tengo que participar como panelista. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, senador Ricardo Lagos Weber, senadores miembros de esta comisión. Agradezco la invitación para presentar la visión del Consejo del Banco Central de Chile sobre los desarrollos macroeconómicos recientes, sus perspectivas y las implicancias para la política monetaria. Esta visión está contenida en detalle en el informe de política monetaria de junio de 2019, publicado esta mañana. Asimismo, estos antecedentes aportan el trasfondo para la decisión adoptada por el Consejo en la reunión de política monetaria del viernes pasado. En dicha reunión, como ustedes saben, decidimos por unanimidad reducir la tasa de política monetaria en 50 puntos base, ubicándola en 2,5%. Clave en esta decisión fue nuestra evaluación de que la política monetaria debía ser recalibrada, pues el impulso que estaba entregando no era el suficiente para asegurar la convergencia oportuna de la inflación a la meta de 3%, a la luz de las cifras entregadas por el nuevo IPC y las nuevas estimaciones para la brecha de actividad y tasa de política monetaria neutral. La visión de que el escenario macroeconómico podía necesitar un impulso monetario distinto comenzó a forjarse en el IPOM de marzo, cuando la medición de la inflación con el nuevo IPC nos mostró un aumento de los precios significativamente por debajo de las cifras previas, postergando por cerca de un año su convergencia a la meta de 3%. Como recordarán de la presentación que hicimos en esa oportunidad, vinculamos la menor inflación a la posibilidad de mayores holguras de capacidad como producto de la fuerte inmigración de los últimos años y a un menor traspaso de variaciones cambiarias a precios. Al presentar aquel diagnóstico, señalamos que la menor inflación medida por el nuevo IPC tenía implicancias sobre la política monetaria, por lo que interrumpimos el proceso de normalización que habíamos comenzado en la última parte del año pasado. Además, para afinar el diagnóstico, decidimos adelantar para junio la actualización de los parámetros estructurales, esto es el PIB tendencial, el PIB potencial y la tasa de política monetaria neutral. Luego, en nuestra reunión de política monetaria de mayo, discutimos la opción de reducir la TPM, adelantando que un ajuste de este tipo se justificaría en el caso de una ampliación significativa de las holguras, que se observara un menor dinamismo de la economía, un empeoramiento de las condiciones externas y o una menor tasa neutral. En la RPM del viernes pasado constatamos que todas estas condiciones se han dado. En primer lugar, las estimaciones de crecimiento tendencial y potencial de la economía han aumentado como consecuencia de la inmigración, lo que se traduce en mayores holguras de capacidad. Segundo, la TPM neutral es menor, en parte por la caída de las tasas neutrales estimadas en las principales economías. Tercero, en los últimos meses el dinamismo de la economía ha estado por debajo del crecimiento potencial, contribuyendo a ampliar la brecha de actividad. Por último, el escenario externo se ha deteriorado en lo principal porque el balance de riesgo se ha vuelto más negativo. Considerados estos elementos y las perspectivas para el escenario económico, lo que correspondía era reducir la TPM. Creo importante destacar que esta decisión se apoya
en un importante esfuerzo analítico del banco respaldado por la búsqueda de mayor evidencia y capacidad para identificar fenómenos estructurales que afectan a la economía chilena. Esta es la conclusión de un proceso anunciado y documentado que requería un desarrollo riguroso antes de concretarse en un cambio de la TPM, pues la política monetaria no se puede conducir solo sobre la base de intuiciones o percepciones. Hemos caracterizado este ejercicio como recalibración porque se desprende en buena medida de una actualización de los parámetros estructurales que sirve para caracterizar la situación macroeconómica e informar la fijación de la tasa de política. Esto se traduce en un ajuste por una vez en la tasa cuya excepcionalidad se refuerza por la inusual combinación en los cambios de los parámetros, incluida la nueva medición de la inflación. No obstante, debemos dejar claro que ello no significa desconocer el desempeño reciente de la economía. Al contrario, el ritmo de crecimiento efectivo de los últimos meses se ve más débil al compararlo con un crecimiento tendencial mayor. Del mismo modo, recalibrar la TPM no significa que ésta no se pueda ajustar en el futuro ante cambios en el entorno macroeconómico. Más bien, permitirá evaluar la respuesta adecuada a dichos cambios en sus propios méritos, sin confundirlos con los factores que justificaron este ajuste. Hacia adelante, la actividad crecerá por sobre su potencial en los próximos 2 años y la inflación convergerá a 3% durante 2020. El inicio de la normalización de la TPM dependerá de nuestra convicción de que la inflación se encuentra en un claro proceso de convergencia del 3%. Para esta evaluación será especialmente importante la forma en que el mercado laboral absorba el fuerte flujo inmigratorio, la respuesta de la inversión y los desarrollos del escenario externo. Al mismo tiempo, hay riesgos importantes en torno a estas proyecciones. Ahora pasaré a describirles este escenario y sus riesgos. En el primer trimestre del año, la actividad creció 1,6% anual, resultado en el que se combinó una caída de 3,6% del sector minero y un aumento de 2,2% de los sectores no mineros. La elevada base de comparación de igual periodo del año anterior anticipaba que el crecimiento del trimestre sería inferior al del 2018, pero el resultado fue menor a lo esperado. En ello se combinó el negativo comportamiento de la minería, afectada por factores climáticos, mantenimiento de algunas faenas y la menor ley del mineral, y de varios de los sectores más volátiles ligados a recursos naturales del PIB no minero. En particular, destacó el desempeño peor que lo previsto de la agricultura, la pesca y en electricidad, gas y agua. La mayoría de los sectores no mineros, cuya actividad tiene más relación con la demanda, tuvieron un comportamiento en línea con lo esperado, en particular la construcción y los servicios. Una excepción fue la industria exportadora, donde se conjugaron altas bases de comparación, la debilidad de la demanda de sus mercados de destino, principalmente América Latina, y una mayor competencia en el exterior. Tenemos entonces en la pantalla la gráfica sobre la evolución del crecimiento del producto. Por el lado de la demanda, los principales cambios del primer trimestre fueron la desaceleración de la inversión en maquinaria y equipo y de las exportaciones. Esto coincide con el deterioro del escenario externo en los últimos trimestres y una acumulación de existencias que no se ha deshecho según lo previsto. En cambio, la inversión en construcción y otras obras y el consumo evolucionaron según lo esperado, sin mayores cambios respecto a los trimestres previos. Esto con un mercado laboral donde distintos indicadores muestran una mayor creación de empleo. Tenemos entonces en pantalla la evolución del crecimiento de las exportaciones y los distintos componentes de la formación bruta de capital fijo y su contribución a la evolución de ese agregado. La inflación total, medida por el IPC, y la subyacente, que corresponde al IPC sin alimentos y energía, continúa en torno al 2% anual. En el caso del IPC, con un nivel que ha aumentado algo en lo más reciente, como se puede observar en la gráfica. De todos modos, se sigue observando la presencia de los mismos fenómenos identificados en el IPOM de marzo, una mayor competencia en ciertos mercados, holguras de capacidad superiores a lo estimado previamente y un traspaso de la depreciación acumulada del peso menor que los promedios históricos. Hago notar que en la gráfica del área gris corresponde al periodo o a los indicadores medidos con el nuevo IPC, de manera de poder dejar claro que hay un cierto elemento de discontinuidad respecto a la serie anterior, como lo sabemos y lo discutimos ampliamente en el informe anterior.
Como indiqué hace unos momentos, en este IPOM actualizamos las estimaciones de los parámetros estructurales que se utilizan para la evaluación del estado de la economía, sus perspectivas y la calibración de la política monetaria. En lo principal, esto permitió cuantificar el efecto del fuerte flujo inmigratorio de los últimos años sobre el crecimiento tendencial y potencial, incrementándose ambos. También se pudo comparar el impacto sobre la TPM neutral de un mayor crecimiento tendencial con el de la caída de las tasas de interés internacionales. Antes de ir al detalle de las estimaciones, quisiera hacer un par de precisiones respecto a los conceptos de PIB tendencial y potencial. En primer lugar, es evidente que estimar la capacidad de crecimiento de una economía es un antecedente muy relevante al momento de definir la política monetaria y las políticas macroeconómicas en general. De hecho, no solo el Banco Central estima el crecimiento tendencial, sino que también lo hace el Ministerio de Hacienda para el cálculo de los ingresos estructurales del fisco y definir la política monetaria. La política fiscal. En nuestro caso, estimamos dos conceptos, el PIB tendencial y el PIB potencial. El primero se relaciona con la capacidad de crecimiento de mediano plazo de la economía, mientras que el segundo se refiere al nivel del PIB coherente con una inflación estable y, por lo tanto, es el adecuado para medir la brecha de actividad asociada a las presiones inflacionarias en el corto plazo. Si bien en el largo plazo las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número, en el corto plazo existen elementos transitorios, como shocks temporales a la productividad y limitaciones al uso de factores que alteran la capacidad productiva y provocan diferencias entre ambos. De ahí la importancia de analizarlos por separado. Entonces vemos en la gráfica, en la línea verde, cuál ha sido la evolución del PIB efectivo y la evolución del producto potencial y tendencial, incluido entonces en estas proyecciones. La actualización de la estimación del crecimiento tendencial, que no se realizaba desde 2017, tuvo por objeto dimensionar el efecto que el considerable flujo inmigratorio de los años recientes tiene sobre la capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo. Esta gráfica que muestra las nuevas proyecciones de población comparada con las anteriores nos permite entender la dimensión de este cambio. Uno de los recuadros de nuestro IPOM da cuenta de episodios de flujos inmigratorios de relevancia que se han constatado en otras economías. Si bien cada caso es en cierto sentido único y las experiencias internacionales no son fácilmente traspasables, su análisis entrega algunos antecedentes útiles para entender el caso chileno. El primer antecedente es constatar lo excepcional de la experiencia chilena por sus dimensiones y velocidad. Además, dados los factores que motivan la migración, en particular proveniente de Venezuela, es posible pensar que no se revertiría en el corto plazo. En segundo lugar, la inmigración reciente se caracteriza por ser una población en promedio más calificada, más joven y con una mayor participación laboral que la población chilena. Tercero, en relación a otros países, Chile plantea menores impedimentos legales para insertarse en el mercado laboral y, a diferencia de otros casos migratorios, comparte el idioma y otros aspectos culturales con una fracción mayoritaria de la población inmigrante. Entonces, hago notar que en el informe de política monetaria tenemos un recuadro en que identificamos algunos otros episodios en el mundo de migraciones significativas y cómo éstas han incidido sobre la economía. Un caso destacable en ese análisis es, por ejemplo, el caso de la migración hacia Israel, posteriormente a la caída del muro de Berlín, que significó un flujo migratorio importante y que tuvo implicancias significativas sobre la evolución de la inflación en ese país. Para actualizar la estimación del crecimiento tendencial, se utilizan las proyecciones de población para el periodo 1992-2050, publicadas por el INE a fines de 2018, que es lo que corresponde a lo que se presenta en la gráfica. Estas reflejan el significativo flujo inmigratorio observado desde 2015, el cual se espera continuará siendo importante en los próximos años. Esto incide sobre la proyección del factor trabajo y, a través de este, en la capacidad de crecimiento de la economía. El resto de los supuestos de proyección no sufren cambios mayores respecto del ejercicio 2017, salvo la actualización de cifras provenientes de cuentas nacionales y una modelación explícita de la manera en que el capital y la productividad total de factores responden al aumento del factor trabajo asociado a la inmigración. Pese a la relevancia del aumento de la fuerza laboral, su impacto en el crecimiento tendencial no es inmediato ni se transmite en una relación uno a uno. La economía debe pasar por un proceso de ajuste, mientras el brusco aumento de la oferta de trabajo es completamente absorbido,
de forma que los nuevos trabajadores se ubiquen en puestos acordes con sus competencias. La experiencia internacional no es concluyente respecto de la extensión de esta transición, pues como mencioné, las características de los procesos migratorios han sido muy distintas. En todo caso, es de esperar que a medida que se acomoda el flujo inmigratorio se observe un paulatino incremento de la acumulación de capital y de la productividad. De este modo, estimamos que el crecimiento tendencial de la economía chilena se ubica en un rango entre 3,25 y 3,75% para el periodo 2019-2028, como se señala en la tabla. Esta estimación se compara con el rango de entre 3 a 3,5% que consideramos previamente. Es importante notar que el uso de un rango refleja la incertidumbre respecto de varios de los factores que se han mencionado. En particular, esta proyección considera que la productividad total de factores del sector no minero crecerá 1% en los próximos 10 años, existiendo, sin embargo, incertidumbre a la luz de la volatilidad que esta variable ha tenido en los últimos años. La actualización del PIB tendencial es importante para la determinación del PIB potencial de la economía. Sobre este último, estimamos que en el periodo 2019-2021 se ubicará en torno a 3,4%, comparado con alrededor de 3,2% de la estimación previa, algo por debajo de su crecimiento de tendencia. En este juicio se combina la caída inicial de la productividad ante el aumento de la fuerza de trabajo y los rezagos esperables en la adecuación del stock de capital como respuesta a este fenómeno. La actualización del crecimiento potencial, junto con el desempeño de la economía en el primer trimestre, provocan que el nivel de la brecha de actividad, que estimamos en 0,7 puntos porcentuales, sea más amplio que el considerado previamente, como se puede observar en la gráfica. Entonces, en esta gráfica, la línea punteada roja corresponde a la proyección de la brecha de actividad que presentamos en el IPOM de diciembre de 2018, mientras que la línea verde corresponde a la que se presenta en este informe sobre la base de los parámetros que aquí se han presentado, así como la evolución efectiva de la actividad hasta el primer trimestre de este año. Es importante notar que respecto a diciembre pasado, el nivel estimado de la brecha de actividad es mayor en la partida, el primer trimestre de 2019, pero también lo es a lo largo de todo el horizonte de proyección. Si bien las cifras de actividad del primer trimestre juegan un rol en lo primero, en lo segundo el factor fundamental es la actualización del crecimiento potencial. En el escenario base se considera que la brecha se cerrará gradualmente a lo largo del horizonte de proyección, aunque a una velocidad menor a la anteriormente prevista por la magnitud del proceso de adaptación que deberá experimentar la economía ante el shock migratorio. Respecto de la tasa política monetaria neutral, creo importante partir por un par de aclaraciones conceptuales. Esta tasa se define como aquella que es coherente con un producto en su nivel de equilibrio tendencial y una inflación que se ubica en la meta de 3%. Todo esto una vez que los efectos de los shocks transitorios de la economía se han disipado. Por esta razón, la tasa política monetaria neutral es inherentemente una tasa asociada con el largo plazo, a la cual se espera que la tasa de política monetaria efectiva converja gradualmente en ausencia de más perturbaciones que alejen la economía de su nivel tendencial. De ahí que la TPM neutral a la que hacemos referencia es lo que se entiende como una tasa neutral tendencial. Para efectos operativos, la política monetaria se considera expansiva cuando la TPM efectiva es inferior a la TPM neutral y contractiva cuando se da el caso contrario. De ahí que mantener una estimación actualizada de esta medida es relevante tanto para la aplicación de la política monetaria como para la comunicación de su orientación futura. En los últimos años se han producido varios desarrollos del escenario macroeconómico que podrían haber afectado el nivel de la TPM neutral. Entre ellos se puede mencionar la caída de las tasas de interés externas y el mayor crecimiento tendencial y potencial derivado del fuerte fenómeno inmigratorio de los últimos años recién comentado. Sumado a lo anterior, el Banco ha desarrollado y ampliado el uso de nuevas metodologías de estimación de la tasa neutral, siguiendo la práctica de otros bancos centrales y la necesidad de compatibilizar los distintos cambios que presenta en la economía. Estas distintas estimaciones se representan en la gráfica que está en pantalla. El conjunto de estimaciones que realizamos arroja tasas de interés neutrales del orden del 1% en términos reales. Tomando en cuenta el rango de valores y la incertidumbre que rodea este cálculo, consideramos que la TPM neutral se ubica en un rango entre 3,75 y 4,25%, esto es 25 puntos base por debajo del rango previsto hasta marzo,
reflejando entonces en buena medida las menores tasas de interés neutrales a nivel mundial. Con esto entonces podemos pasar a presentar el escenario base de proyección. La convergencia de la inflación a 3% está sujeta a un escenario base que tiene las siguientes características. Primero, en lo que se refiere a actividad y demanda, como ya mencioné, consideramos que la brecha de actividad se cerrará a lo largo del horizonte de proyección, periodo en el cual la economía acumulará un crecimiento por sobre su nivel potencial. Esto es coherente con que en el 2019 el crecimiento del PIB se ubicará entre 2,75 y 3,5%, como se observa en el cuadro. Este rango está por debajo de lo previsto en marzo, principalmente por el efecto de la sorpresa negativa de actividad del primer trimestre. De hecho, esta proyección supone que la economía retomará mayores tasas de expansión anual en la segunda mitad del año. Para 2020 y 2021 se proyectan tasas de crecimiento mayores de entre 3 y 4% en ambos. Cuestión que también se presenta en el cuadro, acompañado de una desagregación de los distintos componentes de la demanda interna, comparando la proyección, las estimaciones del IPOM de marzo pasado y las de este informe. Por el lado del gasto, en comparación con marzo, los mayores ajustes se observan en la formación bruta de capital fijo, componente que en vez de crecer 6,2% este año, se estima que lo hará en 4,5%. Gran parte de la corrección de la proyección corresponde al débil desempeño que mostró su componente de maquinaria y equipos en el primer trimestre, debilidad que ha continuado acorde con los datos parciales del segundo trimestre. Es importante notar que esto se da en un contexto de una elevada acumulación de existencias hacia fines de 2018 y una mayor incertidumbre del escenario externo. En todo caso, la otra parte de la inversión, construcción y obras, ha sostenido un dinamismo importante y hacia adelante las señales se mantienen positivas, como se observa en los gráficos que están en la pantalla. Por un lado, la información bursátil apunta a un desarrollo favorable del rubro. Por otro, los grandes proyectos de inversión que actualmente se están llevando a cabo, especialmente los mineros, no registran retrasos y se han venido desarrollando de acuerdo con lo planificado. En la misma línea, los diversos catastros de proyectos de inversión no han tenido correcciones a la baja y siguen considerando montos mayores para 2019-2020 en comparación con los montos invertidos en el periodo 2017-2018. Por el lado de las concesiones de obras públicas, las autoridades han anunciado un incremento relevante de las mismas a contar de 2020, en particular relacionadas con hospitales, carreteras y aeropuertos. A esto se agrega el anuncio de la aprobación de un conjunto de obras complementarias que se ejecutarán en 2019 y 2020. La información de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería del primer trimestre de 2019 muestra que la ingeniería de detalles que se realiza para proyectos que se desarrollarán en 1 o 2 años más alcanza tasas de crecimiento anual elevadas. En cuanto a la inversión habitacional, si bien esta comenzó el año con una contribución nula al PIB del sector construcción, los niveles de ventas se mantienen elevados y las perspectivas que se recogen en el informe de percepciones de negocios de mayo son positivas. En todo caso, el INPE del sector construcción mostró un descenso lo más reciente, aunque el indicador se mantiene por sobre su promedio histórico. En el mediano plazo, diversos elementos apuntan a que la inversión volverá a tomar fuerza. Por lo pronto, la menor base de comparación que dejará el ajuste en su crecimiento 2019 ayudará a elevar el registro 2020, año para el cual el escenario base estima un crecimiento de 5,1% de la formación bruta de capital fijo. La relación capital a producto se ha mantenido baja en los últimos años, bajo 22% en términos reales. Una inversión productiva, excluyendo inversión en minería habitacional, que prácticamente no creció en el periodo 2016-2018. Se suma que la fuerte inmigración de los últimos años redujo la relación entre capital y trabajo. Absorber esta mayor mano de obra requiere adecuar el stock de capital, por lo que, de no mediar un cambio de visión más significativo respecto de la productividad y o a los diversos costos asociados a la tramitación de proyectos de inversión, ésta debiese retomar dinamismo. Las condiciones internas para financiar esta mayor inversión son favorables. Las tasas de interés que se grafican y que se muestran en la gráfica han permanecido en niveles bajos, algo que se verá reforzado con la decisión de la última reunión de política monetaria. Del mismo modo, las condiciones de financiamiento externo han permanecido favorables y, de hecho, las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se ubican en niveles excepcionalmente bajos. Todo ello se da en un contexto en que el sistema financiero local no presenta desequilibrios sin elementos que dificulten el flujo de financiamiento hacia ellas y el déficit fiscal se mantiene acotado.
Con todo, la evolución de la inversión en el primer trimestre pone una nota de cautela en la medida que la desaceleración pueda ser más persistente, en especial por el aumento de la incertidumbre externa. Por ahora, esto ha reducido el precio de los activos y con ello los incentivos a invertir. Se suma la depreciación cambiaria que podría mermar la adquisición de bienes de capital importados. La evolución de los inventarios también impone un riesgo a la dinámica de la inversión. Ya a fines de 2018 se había registrado una acumulación que se estimó en su momento que se convertiría en inversión, algo que no ocurrió y por el contrario, en el primer trimestre volvieron a acumularse existencias. Ello en un contexto en que, según el INSE, ha aumentado el porcentaje de encuestados del comercio mayorista que juzga sus inventarios como indeseados y en que los entrevistados del informe de percepciones de negocios provenientes de empresas comercializadoras de maquinaria y equipo dan cuenta de ventas por debajo de lo esperado, particularmente en las regiones del norte. En cuanto al consumo, este ha tenido un comportamiento de acuerdo con lo anticipado y el escenario base considera que luego de expandirse 3,1% en 2019, lo hará en promedio en 3,5% los 2 años siguientes. Acorde con lo anterior, la proyección para este componente del gasto no tiene mayores cambios respecto de lo considerado en el IPOM de marzo. Las mayores tasas de crecimiento para 2020 y 2021 son coherentes con una economía que crecerá a tasas superiores. El mercado laboral ha dado señales más positivas respecto del empleo, como se desprende tanto de las cifras del INE, de los registros administrativos y de la información obtenida en el informe de percepciones de negocios. Las importaciones de los bienes de consumo se han mantenido elevadas, con excepción de las de automóviles, y las expectativas del sector comercio siguen optimistas respecto, como lo indica el INSE. Todo ello en un contexto en que las condiciones financieras se mantienen favorables tanto por la persistencia de tasas de interés en niveles bajos como por buenas condiciones de otorgamiento de crédito. Es importante advertir contra la tentación de tratar de extraer información respecto al comportamiento del consumo privado a partir de indicadores de actividad del sector comercio. Si bien esta es una práctica que puede aportar información, existen diferencias entre ambas variables que dificultan esta lectura. En primer lugar, el consumo es un componente de la demanda, mientras que el comercio es una parte del PIB, por lo que difieren en su medición, magnitud y componentes. En segundo lugar, los indicadores de ventas de comercio son una de las fuentes en base a las que se calcula el consumo de los hogares en las cuentas nacionales. Sin embargo, el comercio minorista establecido equivale a solo un 15% del consumo privado. Tercero, al consumo de bienes se debe sumar el consumo de todos los servicios, domésticos y adquiridos en el extranjero, que son casi la mitad del consumo de los hogares y no se capturan en los indicadores de venta del comercio. Por último, cuando se trata de compatibilizar las cifras de comercio del PIB con el consumo, se debe tener presente que ese comercio incluye no solo el minorista relacionado con el consumo de los hogares, sino que también el mayorista relacionado con las empresas. Todo esto apunta a usar con cautela los datos de comercio, dadas las diferencias relevantes entre la actividad de este sector y el consumo privado como componente de la demanda. Respecto al contexto externo, en el escenario base, el impulso externo que recibirá la economía chilena en los próximos 2 años será menor al de los 2 años anteriores y al previsto en marzo. La corrección respecto de marzo responde a los desarrollos negativos que ha tenido el escenario externo en las últimas semanas, en particular porque la intensificación del conflicto comercial ha llevado a una mayor aversión al riesgo, provocando, entre otros efectos, una apreciación global del dólar y una reducción de la mayoría de los precios de las materias primas, incluido el cobre. Esto último tiene especial relevancia por su efecto en los términos de intercambio. Así, para el periodo 2019-2021 se supone que estos términos de intercambio acumularán un aumento de 0,6%, que se compara con el alza de 1% prevista en marzo, como se muestra en la gráfica. En esa proyección se considera un precio del cobre cuyos promedios anuales estarán más cercanos a 280 centavos de dólar la libra entre 2019 y 2021 y no los 290 centavos de dólar que se proyectaban en marzo. Respecto al crecimiento mundial, el escenario base ajusta levemente a la baja la expansión prevista para los socios comerciales durante este año, situándola en 3,2%. En esta corrección cobra importancia un desempeño bastante menor de América Latina. Se sigue estimando que China crecerá en torno a 6% y Estados Unidos algo por sobre el 2%. Si bien el crecimiento de los socios comerciales se ajusta levemente, sí se ha observado un marcado deterioro del crecimiento del comercio mundial, lo que es capturado en la evolución menos favorable que se ve para las exportaciones chilenas que se presentan en la gráfica. En el escenario base se proyecta que éstas tendrán un dinamismo menor, en particular en 2019,
por las dificultades que han tenido algunos sectores de la industria exportadora, también por la menor producción de cobre que impactará los envíos del metal. Dentro de las importaciones destaca el ajuste a la baja en las de bienes de consumo, como respuesta a lo acontecido con las ventas de autos en el mercado local, pero también resalta la baja de internaciones de maquinaria y equipos, que se estima se prolongará más allá del primer trimestre. Esto se refleja en una cuenta corriente que tendrá déficits algo por debajo del 3% del PIB en el horizonte de proyección. La elaboración del escenario base de proyecciones se realiza considerando un conjunto de información y análisis que determinan cómo será la convergencia de la inflación a la meta. Entre ellas, cómo se comportará la brecha de actividad, para lo cual es relevante el crecimiento potencial y el crecimiento efectivo, cómo evolucionará el precio del cobre, el precio del petróleo, el dólar en el mundo, etc. El escenario base también incluye supuestos de trabajo para variables como el tipo de cambio real, el comportamiento de la política fiscal y la tasa de política monetaria. En particular, respecto al tipo de cambio real, se contempla que durante los próximos 2 años oscilará en torno a sus promedios de los últimos 15 a 20 años. En el ámbito fiscal, se asume que en 2019 la economía recibirá un impulso coherente con el presupuesto aprobado. De ahí en adelante se supone que el déficit estructural seguirá la senda de descenso gradual definida por la autoridad. No se introducen modificaciones como producto de los recientes anuncios de agilización de inversiones públicas, dado que, de acuerdo a lo declarado por las autoridades, estas se efectuarán dentro de los límites impuestos por la meta de balance estructural. Esto sin perjuicio de una mayor intensidad en la operación de los estabilizadores automáticos, como producto de divergencia en el comportamiento de los ingresos cíclicos. En cuanto a la TPM, el supuesto de trabajo es que durante los próximos trimestres ésta se mantendrá en su nivel actual y comenzará un proceso gradual de normalización durante el próximo año. No obstante, esta es una de varias trayectorias alternativas para la TPM compatibles con el logro de la meta, por lo que no constituye una anticipación o compromiso respecto a decisiones que vaya adoptando el Consejo, conforme vaya acumulando más información sobre el comportamiento de la economía. Considerando todo lo anterior, en el escenario base la inflación del IPC oscilará en torno al 3% durante 2020, mientras que el IPC-SAE llegará a ese valor a comienzos de 2021. Esto se muestra en las dos gráficas en pantalla. Para fines de este año se proyecta una inflación del IPC levemente bajo 3%. Como siempre, el escenario base que acabo de presentar refleja los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia, dada la información al cierre de este informe. Sin embargo, existen riesgos que, de concretarse, modificarían no solo el panorama macroeconómico, sino también el curso de la política monetaria. En lo externo, el balance de riesgo continúa claramente sesgado a la baja, aumentando la probabilidad de ocurrencia de eventos negativos. La escalada del conflicto comercial entre China y Estados Unidos se ha convertido en el principal riesgo y ha comenzado a trascender a otros ámbitos de la relación entre estas economías. Además, las decisiones arancelarias de Estados Unidos se han extendido a otros países y con motivaciones distintas de las estrictamente comerciales. Todo esto ha aumentado los temores de una desaceleración más abrupta en el comercio, un deterioro en la confianza de empresas y hogares a nivel global y una pérdida de dinamismo de la actividad mundial. Se suma un resurgimiento de la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo. Escenarios en que estos riesgos se intensifiquen podrían llevar a un deterioro abrupto de las condiciones financieras. Ante ello es probable que los principales bancos centrales aumenten la expansividad de su política monetaria. Sin embargo, esto podría ser insuficiente para contener la pérdida de apetito por riesgo y los descensos de los precios de activos y materias primas. El elevado nivel que han alcanzado los precios de algunos activos más riesgosos, en algunos casos teniendo como contrapartida un aumento del endeudamiento, vuelve más complejo un escenario de este tipo. Además, la materialización de algunos de estos escenarios podría impactar negativamente en las expectativas y decisiones de inversión locales. En lo interno se estima que el balance de riesgo para la actividad está sesgado a la baja. En el escenario base se proyecta que más allá del resultado del primer trimestre, la inversión tendrá una recuperación relevante en los próximos 2 años, lo que abarca tanto los grandes proyectos mineros como la inversión de otros sectores. Sin embargo, existen riesgos derivados, por ejemplo, de la mayor incertidumbre en el escenario externo y los diversos costos asociados a la tramitación de proyectos de inversión. También se destacan riesgos asociados a la evolución del sector minero. Aunque su débil desempeño en los últimos trimestres ha respondido en parte a factores puntuales, hay elementos más permanentes como la menor ley del mineral que podrían prolongar esa debilidad. Respecto de la inflación, el Consejo estima que los riesgos están equilibrados. La actualización de parámetros estructurales tiene un grado significativo de incertidumbre, en particular por el efecto macroeconómico de la inmigración.
Por un lado, es posible que la absorción de inmigrantes en la fuerza de trabajo tenga asociada una caída de la productividad que sea más persistente, provocando un menor crecimiento potencial en el horizonte de proyección, una menor brecha de actividad y, por tanto, mayores presiones inflacionarias. Por otro lado, puede darse un escenario donde el aumento de la oferta laboral ocurra con mayor intensidad, lo que generaría un mayor crecimiento del PIB potencial, una brecha de actividad más amplia y menores presiones en salarios y precios. También debe considerarse que el balance negativo de riesgos externos tiene efectos cambiarios que podrían elevar más allá de lo estimado la inflación en el corto plazo. En la gráfica se representan algunos de los escenarios que se consideraron en el análisis de balance de riesgos y escenarios de sensibilidad del informe. En suma, la evaluación del escenario macroeconómico y sus perspectivas, que incluye la actualización de los parámetros estructurales y la evolución reciente de la economía chilena, nos indicaron la necesidad de recalibrar el impulso monetario. Coherente con ello, decidimos reducir la TPM en 50 puntos base hasta 2,5 en nuestra reunión del viernes. Estimamos que manteniendo esta tasa hasta ver señales claras de repunte de la inflación, se podrá asegurar la convergencia de esta a la meta en un escenario donde la capacidad de crecimiento a largo plazo se fortalece con el aporte de la inmigración. No obstante, los desarrollos recientes elevan los riesgos a la baja, especialmente en el ámbito externo, frente a lo cual el Banco Central debe estar preparado para reaccionar. Señor Presidente, estimados senadores, la reducción de la TPM acordada por el Consejo el viernes pasado ha sido calificada como sorpresiva o inesperada por los observadores. Efectivamente, se trató de un ajuste que no anticipó la mayoría de los analistas, ya sea en su oportunidad o magnitud. No obstante, no se trató de un cambio impredecible a la luz de los antecedentes, el análisis y la comunicación que había venido entregando el banco en los meses precedentes. Más aún, se trata de una decisión que se fundamenta en profundidad en el informe que hoy hemos presentado. Antes de concluir, quisiera destacar el carácter excepcional de las circunstancias que condujeron a esta decisión y sus implicancias para la comunicación y acción del banco en el futuro. Al inicio de esta presentación mencioné que esta decisión la hemos definido como una recalibración de la política monetaria por tratarse de un ajuste de la tasa política monetaria para generar un impulso monetario compatible con la meta de inflación ante cambios significativos y consistentes en las estimaciones de brechas de capacidad, inflación y TPM neutral. En esta ocasión se ha producido una combinación inusual de nueva información para todos los parámetros estructurales, más la nueva medición de la inflación apuntando en la misma dirección. En efecto, no es común que una economía experimente un cambio en los factores de producción de la magnitud y velocidad que ha significado la inmigración en los últimos 3 años en Chile. También es inusual que un aumento del potencial de crecimiento vaya acompañado de una reducción de la TPM neutral, lo que en este caso ha ocurrido por la magnitud y persistencia de la caída de tasas de interés en el mundo. En episodios anteriores de cambio de la canasta de IPC tampoco habíamos observado correcciones tan importantes de la medida de inflación como la que se produjo en esta oportunidad. Frente a esta inusual configuración de circunstancias, el banco ha debido ser riguroso en su análisis, claro en sus conclusiones y rápido en su respuesta. Lo ayudó el trabajo de investigación y la actualización de sus modelos que ha venido desarrollando desde hace algún tiempo. Pero una vez reunidas todas las piezas de este puzzle, el Consejo ha preferido actuar antes que postergar una decisión. Se trata de una acción inusual ante inusuales circunstancias. Los bancos centrales hoy no son amigos de sorprender a los mercados y el nuestro no es una excepción. Nosotros no buscamos sorprender por sorprender y ciertamente no hemos ocultado nada en nuestra comunicación de los últimos meses respecto al análisis que hemos venido desarrollando, ni hemos distraído la atención del mismo. No obstante, una vez acumulada evidencia y alcanzada una conclusión clara sobre sus implicancias para la política monetaria, vimos pocas ventajas y muchos más costos en postergarla. Si bien nuestra decisión consideró la opción de esperar, señalando la posibilidad de este cambio antes de concretarlo, creemos que en la actual coyuntura tomar una acción de inmediato tenía mayor valor. No porque la economía estuviera experimentando un deterioro abrupto, sino por nuestro convencimiento sobre la consistencia de este análisis con la persistencia de una baja inflación. En tales circunstancias, dilatar una decisión solo implicaría perder tiempo con un costo para la economía en una coyuntura en la que se requieren más y no menos certezas. El haber adoptado el acuerdo de la RPM el viernes tuvo una implicancia comunicacional que no habrá escapado de la atención de los integrantes de esta comisión. Enfrentados a una decisión importante y no anticipada por el mercado, era muy complejo postergar la difusión de los antecedentes que la fundamentaban por más de 2 días hasta la publicación del IPOM. Eso nos llevó a emitir un comunicado que adelantó algunos datos importantes del informe. Quisiera ser claro en que esto no establece un precedente para futuras oportunidades en que coinciden la RPM y el IPOM.
Cualquier cambio más permanente en la estrategia de comunicación de la política monetaria lo valoremos en profundidad y lo discutiremos previamente con esta comisión. Una dimensión adicional de la decisión de política monetaria del viernes es el separar con claridad la implicancia para la TPM de recalibrar el impulso monetario ante la actual configuración de parámetros estructurales y variables económicas de las respuestas que pudieran ser necesarias ante la evolución futura del entorno macroeconómico. Como hemos destacado en esta presentación, la economía mundial vive un momento delicado, donde se combina una fase declinante del ciclo con una alta incertidumbre de política en las principales economías del mundo y donde los mercados financieros se apoyan fuertemente, quizás excesivamente, en la disposición de los bancos centrales a reaccionar ante episodios de volatilidad. Si bien la economía mundial sigue creciendo, observamos con preocupación el escalamiento y ampliación de los conflictos comerciales, un estancamiento del comercio internacional, deterioro de las expectativas y frecuentes episodios de volatilidad en los mercados. En estas circunstancias, como hemos señalado en otras oportunidades, la economía chilena, pese a su apertura comercial y financiera, cuenta con potentes amortiguadores dados por la fluctuación cambiaria, la profundidad del mercado financiero doméstico y el anclaje de expectativas. Sin embargo, también cuenta con espacio para robustas respuestas de política, particularmente la política monetaria. Haber resuelto los desajustes pasados de la TPM nos facilita la identificación de fenómenos futuros y la aplicación de respuestas adecuadas. En otras oportunidades hemos dicho que el Banco Central de Chile está preparado para enfrentar nuevos desafíos. Las decisiones recientes agregan un elemento adicional a esta afirmación. Esto es la evidencia de que tenemos la capacidad para identificar cambios relevantes y reaccionar con la rapidez que sea necesaria. Estos son atributos que hemos ido fortaleciendo con el tiempo y que debemos mantener frente a nuevos desafíos. Al mismo tiempo, sin embargo, debemos ser conscientes de que el ámbito específico de acción del banco es la macroeconomía y en particular el control de la inflación y el resguardo de la estabilidad financiera. El proceso de recalibración de la política monetaria fue gatillado por la caída en la inflación medida por el IPC y la respuesta de política impulsa la actividad económica porque busca reducir las brechas de actividad para asegurar la convergencia de la inflación. El estimar un mayor crecimiento tendencial y potencial fue producto de análisis de fenómenos macroeconómicos e incidió sobre el ajuste de la TPM, pero no asegura todas las condiciones microeconómicas o institucionales para aprovechar todas las holguras que potencialmente se generan. La política monetaria puede proveer un amortiguador adicional ante shocks externos, pero no puede blindar completamente la economía. Por esta razón es importante que al concluir esta presentación, como en otras oportunidades, entendamos el foco del compromiso del Consejo. Mantener una inflación baja y estable como el principal aporte que la institución realiza al bienestar de los chilenos. La estabilidad que ello aporta al país debería facilitar el aporte de otros actores al mismo propósito final. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor presidente, por el informe, en particular por el punto de vista del mecanismo de comunicación y trabajo futuro. Y entendemos la explicación que ha dado respecto a la información que se dio el viernes, la importancia de haber adelantado cierto contenido a este IPOM hacia el día viernes. Me ha pedido la palabra el senador José García. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente del Banco Central, a su consejera, a sus consejeros. Agradecerles, como siempre, por la importante información que nos aportan en estos informes de política monetaria. Con mayor razón, este día lunes, luego de las noticias del día viernes recién pasado. Yo me cuento entre los sorprendidos. Me atrevo a hacer dos consultas. La primera, era un hecho de que ustedes iban a bajar las estimaciones de crecimiento de la economía para el presente año. Lo que había era de 3 a 4, entonces yo me imaginaba que iba a ser entre 3 y 3,5. Me ha sorprendido que el piso lo hayan establecido en 2,75. Yo he visto las estimaciones que han hecho distintos analistas, distintos investigadores, y por ejemplo el propio Banco Mundial, no recuerdo si fue el día jueves o el mismo viernes, pero sigue señalando que la economía chilena va a crecer un 3,5%. La mayor parte de los analistas coinciden en que esto va a estar entre un 3,2 y un 3, y algunos llegan al 2,9,
2,7. Mi pregunta es bien concreta con todas las fluctuaciones que evidentemente existen y que eso impide ser más preciso. Pero, ¿cuál creen ustedes que realmente va a ser el nivel de crecimiento de la economía para el presente año? ¿Sabe lo que ocurre? Que el 2,75 tiene un efecto desmoralizador, por así decirlo. Todos quisiéramos que la economía a lo menos creciera el 3, ojalá sobre el 3, entendiendo que el 4 no es posible, incluso probablemente el 3,5, prácticamente imposible de alcanzar, de acuerdo con las cifras de crecimiento que tuvimos el primer trimestre. Pero el 2,75, a mí por lo menos, es una cifra que me hace ruido y que me golpea, si me permite la expresión. Y respecto de la baja en la tasa de política monetaria, yo entiendo las explicaciones que ustedes han dado. Parecen súper razonables en el sentido de que la razón principal, como yo lo entiendo, la razón principal es que la inflación ha estado por debajo de la meta del 3% que siempre ha establecido, o desde hace ya muchos años que el Banco Central ha establecido. Esa es la razón principal. Sin embargo, la lectura común es que la razón de la disminución de la tasa de política monetaria es por la debilidad que muestra el crecimiento de la economía, por la debilidad de nuestra economía. Puede que ambas cosas, y siempre en economía las cosas tienen alguna conexión, pero así se entiende, o sea, depende de quién lo analice también, pero muchos quieren decir, mire, la verdad es que la razón de por qué, ¿cómo estaremos que el Banco Central está disminuyendo la tasa de política monetaria? ¿Cómo estaremos de mal? Incluso un parlamentario así lo insinuó durante este fin de semana. Y la verdad es que lo que ustedes han señalado y lo han dicho con harta fuerza, pero claro, no siempre tiene la acogida que uno pensaría, es que la razón principal es que tenemos una inflación que en lugar de estar en 3, está más pegada en el 2. Entonces, yo quería quizás consultar, porque uno se pregunta, ustedes el año pasado subieron la tasa. No recuerdo en cuántas oportunidades, pero por lo menos 2. Me atrevo a hacerles la pregunta, ¿fue un error haber subido la tasa el año pasado? Tanto han cambiado las expectativas, tanto ha cambiado la situación que pasamos de un alza en un proceso, ustedes mismos lo han llamado, un proceso de normalización de la tasa de política monetaria, a una situación en que hay que disminuir la tasa de política monetaria. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador García. Senador Carlos Montes. Gracias, presidente. Gracias también al presidente del Banco Central y a todo el equipo que nos sorprende en este fin de semana. Mire, yo vuelvo a mis preguntas de siempre. A mí, en primer lugar, me preocupa el tema del crecimiento. O sea, aquí hay una mala noticia que dice que tal como se planteó incluso en algunos debates previos, de que estaba sobrevalorado el crecimiento. Y aquí ustedes recortan las proyecciones. Y esto no tiene mucho que ver incluso con lo que el presidente de la República dijo hace pocos días en su cuenta, ¿no? O sea, preocupa cómo se va ampliando la brecha de actividad para el corto y mediano plazo. O sea, uno podría inferir de acá que el país podría estar creciendo más. Y lo interesante es profundizar en las fuentes de estas brechas. ¿Qué se podría hacer mejor y no se está haciendo? A mí me sorprende la tremenda valoración que se da a los flujos migratorios, porque probablemente no entiendo todas las implicancias que tienen. Por aquí en broma decían, bueno, no digo mejor. No lo diga. Ni en broma. No, que menos mal que Uvilla no ha tenido éxito, porque como quería echar a todos los... Bueno,
pero explíquelo bien porque no se va a entender, presidente. No, es que el subsecretario Villas tiene una actitud más limitada respecto al flujo, por eso es que... Bueno, pero las tres cuestiones... ¿Es un problema de cómo se está absorbiendo el flujo migratorio? ¿Hay problema en la inversión público-privada? En fin, por otro lado, el impulso a la economía. La política monetaria, sin duda, que es un impulso, que va a actuar con rezago, como dicen todos los analistas, de bastantes meses. Y la pregunta, ¿qué espera el Banco Central para lo que queda este año? ¿Podría haber nuevos recortes de tasa para generar mayores estímulos? ¿Qué espera? ¿Qué debería hacerse, digamos, para que este rezago no se vea contrastado o debilitado por otro tipo de fenómenos? Eso respecto al crecimiento. Respecto a la inversión y a este plan de infraestructura e inversión del gobierno, quedó claro de las cuentas nacionales la desaceleración de la inversión, y particularmente en maquinaria y equipo, y bastante por debajo de lo previsto. Si bien esto coincide con un escenario externo deteriorado y una acumulación de existencia, como ustedes plantean, que no se ha revertido, como se esperaba, debe haber otros factores internos que expliquen este menor crecimiento de la inversión. Entre otros, las expectativas empresariales volvieron a retroceder en mayo, o sea, no es que estén revirtiéndose, o sea, hay un... si se considera el sector... son negativas si se excluye el sector minero. Y las exportaciones de bienes de capital, todo indica que siguen estancadas. Es cierto que el precio registrado y esperado del cobre, como se planteó incluso en la formulación del presupuesto para este año, que estaba sobrevalorado, esto podría afectar la inversión en la minería. Podría disminuir aún más los proyectos nuevos. Hay economistas que han dicho que la concreción de los proyectos de inversión será uno de los factores que dinamicen la economía en el segundo semestre. Han dicho que eso es lo central, la inversión, segundo semestre. Pero esto no es tan obvio. ¿Qué fundamento tiene esto? ¿De dónde? ¿De qué proyecto? ¿En qué condiciones? ¿Cómo proyecta el Banco Central que esto va a impactar las mayores incertidumbres del escenario externo y la reciente caída de los términos de intercambio? Esto especialmente en el impacto en la inversión, especialmente privada, pero también pública. Y este plan de inversiones de la cuenta pública, que es un largo listado de proyectos nuevos, muchos de los cuales no son nada nuevos, algunos incluso dos por lo menos que estaban terminados, que ya se proponen medidas de gestión. Pero muchos de estos proyectos no tienen aprobación de ambiental, y eso está bastante lento y débil, o sea, no hay ninguna seguridad que estos proyectos caminen. Sé que los que anunció ahora de apurar la inversión, sobre todo en arreglo a las autopistas, eso venía desde antes, los 1.080 millones, una cuestión que venía desde antes y ha costado mucho ir venciendo obstáculos. Bueno, ojalá que se pudieran apurar más que el ritmo en que están. Entiendo que falta todavía, incluso para estas dos obras de mejoramiento de la autopista, falta la discusión, la participación con las comunidades y con todo el entorno. Además que no anunció ningún recurso nuevo, es simplemente adelantar lo que ya está. O sea, la segunda pregunta es sobre inversión. ¿Qué prevén para la inversión? Porque hay se supone que esto va a mover la economía al segundo semestre, pero ¿sobre qué base? ¿Qué lleva a pensar eso, por lo menos los analistas? Y finalmente quiero decir algo sobre el endeudamiento, porque ustedes lo plantearon como una cuestión preocupante en el último informe de estabilidad financiera. Y ustedes registraron una enorme alza en el nivel de endeudamiento de la empresa, alcanzando incluso el 115% del PIB del 2018. ¿Qué va a pasar en el contexto actual con el endeudamiento? Van a seguir emitiendo bonos las empresas, pero probablemente para refinanciarse, y dado que las tasas son bajas. Bueno, pero ¿cómo creen ustedes que va a afectar las bajas de tasas anunciadas sobre el endeudamiento? Esto estimula la economía nacional, pero también lo obliga a buscar nuevos recursos para ciertas iniciativas, pero ¿cómo esto puede incrementar el endeudamiento con los riesgos que eso tiene? Y eso también es sobre la deuda externa, porque la deuda externa también es un problema
bastante serio. Y en general con la deuda externa, porque el dólar va a ser más caro, por decirlo así. Y respecto a la inversión en Argentina y Brasil, ustedes ya lo han señalado que hay vulnerabilidades en este campo. Y bueno, ¿qué puede ocurrir con esto? Y el sector inmobiliario que también se está declarando que está con deterioro en sus indicadores financieros. Bueno, ¿cómo podría afectar todo este conjunto de vulnerabilidades producto de las condiciones internacionales? ¿Puede tener impacto en los niveles de inversión en la economía nacional? Y finalmente, el endeudamiento del gobierno. ¿Qué estiman ustedes que va a pasar con el endeudamiento del gobierno? Al haber menor crecimiento proyectado y un menor precio del cobre, ¿esto implica el aumento del déficit fiscal? ¿Es posible estimar que el déficit fiscal va a terminar por encima de lo previsto? O sea, hay cálculos que dicen que va a ser 2.2 del PIB. Y esto es mayor que lo que se ha estimado antes. ¿Y esto significa mayor endeudamiento? ¿Va a haber presiones para mayor endeudamiento del gobierno, por lo menos en lo que queda este año? Bueno, ¿cómo ve lo que puede ocurrir con esto el Banco Central en el marco de su conjunto de premisas y análisis? Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Senador Juan Antonio Coloma. Gracias, presidente. Junto con agradecer nuevamente este esfuerzo que hace el banco por informar a través de este informe de política monetaria lo que está pasando hoy día en una situación interna y externa especialmente sensible. Yo creo que este NIPOM tiene algo de especial porque es un poquito más sonante o más sensible que quizás otros, advirtiendo preocupaciones particulares. Yo no quiero reiterar las preocupaciones, quiero hacer 4 consultas específicas. Primero, básicamente que tiene que ver las 3 primeras con afirmaciones que se hacen dentro del mismo informe. El primero tiene que ver con cuando ustedes hablan de que se puede recalibrar la tasa política, el TPM, en cuanto a que se podría recalibrar en el futuro. Y lo que hay que entender de esto es que más bien permite evaluar la respuesta adecuada a dichos cambios en sus propios méritos, sin confundirlo con los factores que justificaron este ajuste. Entonces, ¿cuáles son los que justificaron versus los cambios que tienen que modificarse en sus propios méritos y que, por tanto, no son aquellos que están incorporados en el ajuste? Entonces, una diferencia entre aquellos que factores que justificaron el ajuste y cambios que tienen que evolucionar por sus propios méritos. Esto está en la página 2 del informe, para entender bien cuál y qué es lo que esperan en esa materia. Segundo, una afirmación que ha sido una preocupación que a usted le consta ha sido permanente, que tiene que ver con afirmaciones respecto del tipo de cambio. Cuando ustedes plantean que lo que esperan, voy a leer textual, digamos, respecto al tipo de cambio real, se contempla que durante los próximos 2 años oscilará en torno al promedio de los últimos 15 y 20 años. Eso es bien especial porque hemos tenido, entre los 15 y los 20 años, hemos tenido 440 a 700, digamos. Entonces, no sé si, a menos que ustedes sean una especie, que estén diciendo que va a pasar cualquier cosa, digamos, porque, no sé, el promedio de los 15 a 20 años no sé exactamente lo que significa para efectos prácticos. Lo tercero tiene que ver con ustedes hablan de que hoy día los mercados financieros se están apoyando quizás excesivamente en los bancos centrales para efectos de reaccionar ante la volatilidad. ¿Qué volatilidad? ¿Qué significa esto al final? ¿Ustedes esperarían que los mercados financieros reaccionen de otra manera? ¿Esto es más bien virtuoso o más bien negativo? Porque si se hace una advertencia, da la sensación de que hay un tema como de crítica. No sé si es tan así o no, digamos. O sea, si fuera al revés, no sé qué ocurriría para ser práctico. Por eso lo preguntaba. Y lo último, que no está acá, pero algo profundizando lo que ha planteado el senador Monte, respecto de la inversión mismo, que es un tema que... ¿Cuánto creen ustedes que hay? Bueno, obviamente hay temas internacionales que están influyendo, hay el tema minero particularmente, pero
¿cuánto hay de dificultad objetiva en la estructura legal interna en materia de inversión? Ustedes algo han hecho respecto de otros estudios en esa materia, pero ¿cuánto está influyendo la dificultad, digámoslo legal, digámoslo burocrática, digámoslo de cualquier forma, para hacer inversión en Chile? Porque ese puede ser parte del tema sensible que está aquí influyendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de la palabra, presidente, solamente un par de reacciones al informe y a las intervenciones de algunos de mis colegas. Sobre el tema de las proyecciones de crecimiento, no son solamente lo que pueda haber dicho el presidente en su cuenta pública, no solamente lo que dice el mercado interno, el Fondo Monetario en el mes de abril ya redujo la expectativa de crecimiento de la economía chilena, la OCDE hizo lo propio, o sea, no es una sorpresa el que se está ajustando a la baja la tasa de crecimiento de la economía chilena. Varían ciertamente los rangos entre unos, pero todos apuntan a una reducción y eso además en un contexto en que en general la economía de América Latina van a la baja, ¿ya? El único organismo internacional que no hizo ese ajuste a la baja y que mantuvo, entiendo que fue el Banco Mundial el mes pasado, algo así, que mantuvo su tasa de crecimiento. En todo caso, y para ser objetivo, las tasas de crecimiento son más optimistas que las que tenemos en Chile, pero todas van a la baja. Lo segundo, es cierto que la estimación de crecimiento que se hace, el rango que se hace, es bastante amplio y baja de la tasa del 3. ¿Ya? No es que se vaya a cumplir, pero es el rango en que se da el Banco Central y efectivamente tiene un impacto ahora que para algunos puede parecer pesimista, para otros puede ser un realismo que nos debería tal vez obligar a aplicar otro tipo de política o tratar de activarnos un poco más, ser un poco más proactivo. Lo que hemos visto es que si esto venía, y se sentía hace bastante rato, se venía leyendo que íbamos a enfrentar estos escenarios. El escenario externo lo vemos desde el año pasado, desde aquella sesión especial que tuvimos en el Senado, que ya parece que fue hace como 500 años, pero fue el año pasado solamente que nos hablábamos del inicio de la guerra comercial y que qué iba a hacer Chile al respecto. Yo recuerdo perfectamente haber tenido al canciller y al ministro Larraín preguntándoles qué íbamos a hacer respecto a las exportaciones chilenas, no las que, porque Chile no estaba en la mira de la guerra comercial, pero sí éramos víctimas o éramos eventualmente unas víctimas colaterales de la misma, y vimos el caso de la India, que producto de las sanciones que tuvo inicialmente con la administración americana, nos vimos perjudicados nosotros en la exportación de productos a la India como consecuencia del alza arancel para retaliar que aplicó la India. Entonces, lo que quiero señalar es que este tema se ve hace bastante rato, y yo siento, con este informe, más allá de lo sorpresivo que puede ser, y entiendo además, y releí 4 veces el párrafo que está en la página, creo que en la página 2 de este informe, que hace un esfuerzo metodológico por explicar que esta es una recalibración de la política monetaria porque se desprende en buena medida de una actualización de los parámetros estructurales más que por la marcha de la economía propiamente tal. Y el párrafo siguiente dice, esto no excluye que la economía tenga una incidencia, pero lo que se hace un esfuerzo acá, de lo que se hizo el día viernes, fue a partir de que todo se actualizó, los parámetros. ¿Ya? Ahora bien, dicho eso, la pregunta es, ese es el esfuerzo que hace, hay dos maneras de leerlo, que esta situación está muy delicada y que el Banco Central entonces baja la tasa para estimular la demanda agregada y que venga inversiones, etcétera, y que la gente se pueda endeudar. Yo creo que el Banco Central está haciendo su pega de mantener el nivel de los precios, el nivel relativo de los precios. Y sí, ciertamente tiene un impacto macroeconómico, pero yo podría decir que está haciendo su trabajo de ayudar a la economía nacional. La pregunta es qué hace el resto de la política, el resto de la política pública. Y ahí es lo que varios hemos venido planteando, que tal vez se requiere una mirada no solamente coyuntural de corto plazo, donde tal vez es posible, si ustedes quieren establecer algún tipo de normativa, ya sea de carácter administrativo o legal, para destrabar proyectos de inversión, etcétera, pero lo que vemos, y conversábamos el fin de semana a partir de la información que surgió, que tampoco es sano para nosotros, o es lo mejor, estar analizando las cifras de proyección de crecimiento en función de que si hubo un aluvión en el norte, ya si hay un tema dedicado concreto, un tema discreto que explique otra variable. La mirada, si hay una mirada más de mediano a largo plazo respecto a nuestra economía, de cuáles son los factores de crecimiento. Y hay una discusión ahí. Y yo siento que este esfuerzo que hace el Banco Central, y yo lo valoro porque
se la jugó con esta decisión, que generó sorpresa. Yo vi a los analistas del día sábado que reaccionaron a última hora para poder estar en las páginas de la economía, del Cuerpo B de Economía y Negocio, haciendo la tarea para ver qué pasó. Pero la verdad que ahora tenemos este elemento y la pregunta es qué va a hacer entonces la política fiscal y el resto de la actividad. Y los actores, le hacen los empresarios básicamente. Y eso cuando uno dice, más que llamar a un acuerdo, es si hay una forma de plantearnos esto. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que hay elementos nuevos que no se han valorizado realmente y que el Banco Central hace un esfuerzo por tercera vez en el tema migración. No digo que a ustedes les guste la migración, lo que están haciendo el Banco Central es relevar, tratar de calcular, de medir qué impacto tiene, más allá de la política, más allá de los secos, más allá de las preocupaciones. Y lo que dice este informe por tercera vez es que la migración ha tenido hoy un impacto beneficioso para la economía chilena, en lo grueso. Podemos discutir si en el tema salario hay una contención o no salario, pero desde el punto de vista económico ha sido una contribución. Y yo entonces quiero valorarlo y ver entonces qué vamos a hacer al respecto y tal vez replantearnos como país que, junto con, comillas, ordenar la migración, que me parece sano, es desprejuiciar el valor que tiene para nuestro país en función de nuestra demografía que tenemos, nuestra situación etaria que tenemos, y los elementos del tipo de migración, que además establece elementos bien notables. Es migración más calificada, más joven y que proporcionalmente participa más en el mercado laboral. O sea, ganancia por donde se lo mire. Podemos discutir el tema de salario y el impacto que tiene, seguramente eso va a ser discutido. Entonces, termino acá, señor presidente, señalando que creo que se ha hecho, la noticia va a generar un revuelo. Creo que nos ponen los pies en la tierra y confirma lo que todos sabían de que la economía chilena no está en buen pie hoy para crecer como se esperaba. Va a crecer la economía porque tampoco confundamos la opinión pública. La economía está creciendo pero más débilmente. Y todo indica que este año no va a ser un buen año desde ese punto de vista. La pregunta es si vamos a poder aprovechar desde el punto de vista de nuestros recursos lo que ustedes han señalado, que el PIB potencial ya y PIB tendencial es mayor que el esperado. La pregunta es, ¿vamos a tener la capacidad para aprovechar eso? Y eso es lo que hoy día está en juego. El Banco Central hizo la tarea, rebajó la tasa, ya para mejorar la inflación, etcétera, para acercarse a la meta. Pero tiene un impacto distinto y eso es lo que está por verse si el resto, y le hace el gobierno en primer lugar, el que tiene las principales atribuciones, para poder aprovechar esto. Gracias. Sí, senador Montes, que además me va a reemplazar a partir de este minuto. ¿Por lo mismo? Sí. Bueno, no, yo quiero reafirmar lo que él dice. Vittorio Corvo dice que hay un cambio de tono en el Banco Central, porque hasta ahora venía diciendo que los problemas de crecimiento eran temas transitorios y que él cree que hay un cambio de tono y que ahora se está planteando que son cuestiones más de fondo y requieren soluciones más de fondo. Me gustaría que lo comentara eso, si es posible, presidente. ¿Me ofrece la palabra? Sí, ¿quién quiere la palabra? El presidente. Presidente, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente, y muchas gracias por los comentarios y preguntas. A ver, en primer lugar, respecto del rango de crecimiento. De acuerdo a nuestro protocolo para ir actualizando los IPOM, correspondía en esta oportunidad pasar de un rango de 1 punto, que es el que tuvimos en el que aplicamos para las estimaciones de crecimiento en el IPOM de marzo, a un rango de 75 puntos base, ¿ya? Es decir, había que recortar 25. En el próximo IPOM, el de septiembre, eso se va a reducir aún más a 50 puntos base y finalmente en diciembre se hace una proyección puntual. Entonces, en primer lugar, tenemos que ajustarnos a ese protocolo. En segundo lugar, tenemos que recoger la información efectiva del primer trimestre del año y eso es lo que lleva a este rango de 2,75 a 3,50 para el crecimiento del 2019. Este es un rango porque en buena medida las proyecciones con esta distancia respecto del fin de año tienen niveles de incerteza que son importantes. Eso es válido para cualquiera que haga proyecciones, pero en nuestro caso, dado que nuestras proyecciones sirven para enmarcar las decisiones de política monetaria, tenemos que tenemos que reflejar ahí ese grado de variabilidad.
Si comparamos estas cifras con las distintas estimaciones de crecimiento que hoy se han hecho en el último tiempo, están, por supuesto, las cifras que mencionó el presidente de la República en su cuenta pública. Hay proyecciones de distintos analistas, varias de las cuales usted ha citado. Todas ellas caben dentro del rango que proporciona el banco. Lo que no cabría, o lo que quedaría fuera de ese rango son proyecciones de crecimiento mayores a 3,50. Hoy día no hay. Uno no encuentra en la discusión pública proyecciones que excedan el crecimiento de 3,5% para el 2019, porque fundamentalmente las diferencias en el crecimiento del primer trimestre pesan en lo que sea la cifra del año. Ahora, por supuesto, dentro de este rango que proporciona el banco, hay distintos grados de probabilidad. Son más probables las cifras que están más cercanas al centro del rango que las que están en los extremos, pero todas ellas las consideramos plausibles, caen dentro de los márgenes de error en las proyecciones. Ahora, esto significa que teniendo un primer trimestre donde el crecimiento fue de 1,6%, significa que el crecimiento del resto del año, los 3 trimestres restantes, tiene que ser significativamente más alto. En particular, si uno mira más o menos lo que puede ser la evolución de la actividad en el año, sabemos que en el tercer trimestre debería ser relativamente alta por una baja base de comparación. Si uno toma en cuenta ese dato, que es más o menos previsible, el resto de los meses que no conocemos deberían tener un crecimiento en promedio algo superior al 3%. Eso es más o menos lo que uno puede ver en las cifras. Entonces, creo que tenemos que mirarlo esto entendiendo que tenemos que ajustarnos a este margen de 75 puntos base en el rango de crecimiento. Tenemos que centrarlo en torno a los resultados que nos dan, las predicciones que nos dan nuestros modelos, y eso podemos compararlo con las predicciones que hoy día hacen los analistas, y cualquiera de ellas supone una aceleración del crecimiento en lo que resta del año. Le agradezco su comentario sobre el tema de la inflación, del rol de la inflación en la decisión de política monetaria, porque esto es algo que en mi presentación traté de enfatizar al final, pero que siempre es importante recordar. El Banco Central empieza su análisis y lo termina con la inflación, porque ese es el objetivo que nos asigna nuestra ley orgánica. Entonces, ¿qué es lo que genera, qué es lo que nos lleva a adelantar la actualización de parámetros estructurales, qué es lo que nos lleva a revisar la trayectoria de política monetaria? Es fundamentalmente, empieza con el diferencial de inflación que surge con el cálculo del nuevo IPC. Es decir, una diferencia inmediata de 50 puntos base respecto de lo que se venía proyectando, y aún mayor si lo comparamos con lo que estimábamos para marzo, abril, mayo de este año, requiere una revisión de la política monetaria. Para poder hacer esa revisión tenemos que mirar, bueno, en qué variables nos estamos fijando, ¿eh? Y como ustedes recordarán, ya en el IPOM de marzo, cuando ya teníamos los datos de la inflación con el nuevo IPC, dijimos acá lo que puede haber estado ocurriendo es que hay un menor traspaso de variaciones del tipo de cambio a inflación, hay algunos fenómenos específicos de oferta en algunos sectores y la posibilidad de una brecha de actividad mayor. Pero para poder medir la magnitud o cuánto significa esa brecha de actividad tenemos que medirla, y para poder medirla justamente decidimos adelantar estas estimaciones de producto tendencial y potencial, lo que a su vez se liga al fenómeno de la inmigración, a lo cual me voy a referir dentro de un momento. Pero entonces en esa circunstancia es cierto que una baja de la tasa de política monetaria tiene un efecto expansivo sobre la actividad, no cabe duda. Pero nosotros esa decisión la tomamos no porque queramos estar afectando la actividad en sí misma,
sino que porque necesitamos que la brecha de capacidad se reduzca para que la inflación converja a la meta del 3%. Ahora, fue un error haber subido la tasa de política monetaria en las dos oportunidades anteriores, porque ocurrió en octubre y en enero, en octubre del año pasado, enero de este año. Bueno, en aquel entonces estábamos mirando la inflación medida por el antiguo índice. Y ustedes recordarán que en los últimos meses del 2018 tuvimos momentos en que el IPC llegó al 3%. Y observábamos que la inflación subyacente estaba mostrando un repunte bastante paulatino. Con el nuevo IPC ese panorama cambió. Por supuesto, nosotros no podíamos saber que eso iba a ocurrir con el cambio del IPC. Mencioné que en otras oportunidades donde se ha actualizado la canasta y se ha calculado un nuevo índice, ha habido diferencias mucho menores. Esta es una diferencia bien importante. Cualquier banco central en el mundo que se encuentre de un día para otro con una diferencia de 50 puntos base en la inflación, la verdad es que se vería enfrentado a un desafío analítico importante y en términos de la decisión de su política monetaria. Ahora, en nuestro caso, como algunos de estos fenómenos los veníamos estudiando desde antes, habíamos hablado de las diferencias en el traspaso de inflación dependiendo de los orígenes de las presiones sobre el tipo de cambio. Veníamos mencionando que el fenómeno de la migración tenía relevancia macroeconómica y podía incidir sobre el potencial de crecimiento, entonces teníamos ya esos elementos a la mano para poder actualizar nuestro diagnóstico y eso fue lo que hicimos. En relación a las preguntas del senador Montes sobre su preocupación por el crecimiento, qué se podría hacer que no se esté haciendo. Creo que aquí es importante fijarnos en la esta estimación al alza en el potencial de crecimiento futuro. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que ese es un aumento en el crecimiento tendencial, el crecimiento que puede alcanzar la economía chilena en el largo plazo, no porque tengamos una obsesión con el tema de la migración, sino que porque en sus magnitudes es un fenómeno muy relevante desde un punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista del crecimiento de largo plazo. Es decir, un aumento en el crecimiento de la fuerza de trabajo, un aumento de la fuerza de trabajo de 6-7% por sobre lo que estaba estimado previamente, es una diferencia muy grande para cualquier economía. Hay muchos países que han recibido flujos migratorios, hay muchos países que tienen una participación de la población migrante en la fuerza de trabajo mayor que nosotros, pero muy pocos que en un periodo tan breve, en un periodo de 3 años, tengan un incremento de esas magnitudes. Eso en el corto plazo, cuando uno tiene un mismo nivel de producción, quiere decir que hay, en lo inmediato, mecánicamente, aritméticamente, hay una caída de la productividad. Pero eso luego, una vez que empieza a aprovecharse esa capacidad productiva de los nuevos trabajadores, una vez que estos empiezan a ubicarse en ocupaciones que corresponden a su nivel de calificación, una vez que la inversión va respondiendo al hecho de que aumenta la productividad del capital como producto de la mayor disponibilidad de mano de obra, eso se va traduciendo debería irse traduciendo en un crecimiento mayor. Ahora, eso no es automático, también es importante que la economía tenga esa capacidad de adaptación, que las empresas se adapten, que hagan las inversiones correspondientes, que las políticas públicas faciliten esos procesos de inversión. Entonces, eso no lo va a garantizar solo la política monetaria. La política monetaria puede garantizar condiciones financieras más favorables a la mayor inversión. Pero todas esas otras dimensiones caen en otros ámbitos de competencia que no son los del Banco Central. ¿Qué se espera para la política monetaria en el resto del año? La orientación general que da el Consejo en este informe
es que, en primer lugar, este ajuste de 50 puntos base en la tasa de política monetaria es el necesario para producir esta recalibración del impulso monetario y asegurar la convergencia de la inflación en el escenario base con el que estamos trabajando. Eso supone, por lo tanto, que esa tasa de política monetaria se mantenga hasta que empecemos a ver señales claras de repunte de la inflación. Y en términos de supuesto, el supuesto de trabajo en el cual se apoyan las proyecciones del escenario base, eso supone la mantención de esa tasa durante algunos trimestres para posteriormente comenzar el proceso de normalización. En el intertanto, por supuesto, pueden ocurrir otras cosas, y en el análisis que hace el Consejo en este informe, esas cosas que pueden ocurrir, esos riesgos que se presentan hacia adelante, en el escenario externo en particular, son riesgos que están sesgados a la baja. Es decir, hay más cosas que pueden empeorar la economía mundial que aquellas que lo pueden mejorar. Y los antecedentes están bastante a la vista. Tenemos una intensificación y una ampliación de los conflictos comerciales, tenemos una respuesta del comercio mundial que es bastante negativa, mucho mayor, un ajuste del comercio mucho mayor que el que está ocurriendo en las proyecciones de crecimiento de actividad, y esas son señales que son, por supuesto, preocupantes. Eso no quiere decir que sea algo que sea inminente, que con seguridad vaya a ocurrir, es parte de nuestro análisis de escenario de riesgo, pero si esos riesgos se materializan, por supuesto, eso puede requerir una respuesta de la política monetaria. Pero el hecho de haber efectuado este ajuste ahora nos permite separar respuestas a factores que se presentan en el futuro de aquello que necesitamos para recalibrar la política monetaria en el corto plazo. Estamos tratando de separar elementos que tienen más que ver con el pasado de elementos que pueden tener que ver con el futuro. En cuanto a la inversión, ¿qué es lo que explica el menor crecimiento de la inversión en el primer trimestre? ¿Qué es lo que puede explicar una recuperación, una aceleración del mismo en el resto del año? En el primer trimestre, como señalamos en el informe, no se produjo la desacumulación de inventarios de bienes de capital que estuvieron creciendo muy fuertemente durante el año pasado. Las importaciones de bienes de capital han tenido caídas en algunos meses de comienzos de este año, y eso podemos ligarlo a varios factores, entre otros el hecho de que hemos tenido un grado de inestabilidad y de ajuste particularmente en los mercados financieros, particularmente en lo que es la bolsa, que son importantes. Hay una relación entre esto y lo que ocurre con la inversión, y la inversión en maquinaria y equipos es particularmente sensible a ella. Hacia adelante, no vemos por ahora cambios en los planes de inversión de proyectos de mayor envergadura. Eso no ha ocurrido, los proyectos siguen avanzando y tienen prevista su mayor incidencia en la segunda mitad del año. También vemos alguna mejora en los indicadores de actividad de la construcción, que a comienzos de año estaban relativamente estancados, ahora han estado creciendo todos los últimos meses. Tenemos además el impacto de la propia orientación de la política monetaria en un sentido de mayor expansión. Eso también tendrá algún impacto sobre la inversión en el futuro. Y en plazos más largos, el hecho de que tengamos mayores niveles de empleo, mayor productividad marginal del capital, también debería apuntar a estimular la inversión en el futuro. Pero esto, por supuesto, es parte de lo que tenemos que monitorear y lo incluimos dentro de los escenarios de riesgo. En cuanto al endeudamiento, creo que hay que dejar claro que en el caso de las empresas, el endeudamiento como porcentaje del producto creció hasta el año 2015, fundamentalmente a través de deuda de compañías
multinacionales con sus casas matrices, endeudamiento de compañías chilenas que estaban invirtiendo en otros países de la región, y desde entonces, desde el año 2015 en adelante, ha permanecido bastante estable. Ha habido emisiones de bonos, pero esas emisiones de bonos fundamentalmente han ido a refinanciar créditos, con lo cual las empresas han reducido sus costos financieros y han extendido la duración de su endeudamiento. Al mismo tiempo hemos señalado que hoy en día la mayor parte de las empresas chilenas tiene un nivel de calce cambiario bastante positivo, ya sea por la composición de sus balances o por el uso de derivados cambiarios. Por lo tanto, aún frente a volatilidad del tipo de cambio, uno no podría prever mayores efectos sobre la situación de las compañías. En el caso de los hogares, ha habido un aumento de endeudamiento que está concentrado en un segmento de los hogares. De manera más global, el aumento de la deuda de los hogares en relación al producto es positiva, pero no es tan significativa. Entonces tenemos que preocuparnos no solamente del promedio, sino que también de la distribución. Con una menor tasa de interés, con menores tasas de interés de mercado que se deriven de la orientación más expansiva de la política monetaria, también se abre una oportunidad para que los deudores, los hogares que están más endeudados puedan refinanciar sus deudas y reducir su carga financiera. En cuanto al sector inmobiliario, efectivamente nosotros hemos señalado en el informe de estabilidad financiera el caso de algunas empresas que tienen indicadores financieros más deteriorados, pero al mismo tiempo algo que mencionamos en este mismo informe es que hemos estado viendo mayor movimiento en términos de las compras de viviendas en los últimos meses. Por lo tanto, en términos del lado de la actividad, probablemente eso más bien apoya al sector inmobiliario que lo contrario. Sobre las inversiones en Argentina y Brasil, ya señalamos con motivo del IEF, que si bien un deterioro de esas economías puede afectar las ventas y los activos que tienen estas empresas chilenas que han invertido en estos países, no tienen mayor impacto sobre el mercado financiero doméstico, porque estas son empresas que están más bien, se están financiando más bien con la emisión de bonos en el exterior que con endeudamiento en el mercado de capitales local. Y finalmente, respecto al endeudamiento del gobierno, y si puede aumentar el déficit fiscal, acá, digamos, para nosotros lo más relevante es que lo que ocurre con la política fiscal medida por el balance estructural, esa política se ha reafirmado en los últimos días. Mencionamos de paso el que existen estabilizadores automáticos en caso de que haya desviaciones importantes entre el crecimiento efectivo y el crecimiento que se proyectaba, o el precio del cobre respecto del que se proyectaba, pero al mismo tiempo hay que ir viendo cómo va evolucionando la recaudación del sector público en el año, y hasta el momento ese crecimiento de la recaudación ha sido relativamente positivo, algo superior a lo que se esperaba. En cuanto a la diferencia entre las preguntas del senador Coloma, diferencia entre los factores que justificaron el ajuste y ajustes futuros que se deben evaluar en sus propios méritos, creo que ya más o menos desarrollé la respuesta a esa pregunta. Sobre el tipo de cambio, estamos hablando en este caso de tipo de cambio real. Ese tipo de cambio real lo medimos en un índice con base 86 igual 100. Este está actualmente lo tenía por acá, está actualmente en 95,3, y el promedio del periodo 2001-2016 fue de 95,1, o sea, estamos prácticamente en ese promedio. Es decir, aquí la referencia está hecha respecto del promedio del tipo de cambio real durante un periodo largo, no las fluctuaciones que puede haber tenido, por supuesto, en el camino.
Ok, sobre la pregunta respecto de si es virtuoso o negativo el que los mercados financieros internacionales dependan mucho de las respuestas de los bancos centrales. Esto podríamos decir que en cierta medida es un arma de doble filo. Por un lado, es algo que le ha traído tranquilidad a los mercados, el hecho de que los bancos centrales hayan dado señales de una disposición más acomodaticia en la conducción de la política monetaria. Eso ayudó a que, después de la volatilidad que se produjo a fines del año pasado en los mercados financieros, eso tendiera a calmarse y a dar lugar a una nueva recuperación, especialmente en los mercados de renta variable, en las bolsas de comercio. Eso es positivo, ha reducido la percepción de riesgo. ¿Cuál es el lado negativo? El lado negativo es que los mercados empiecen a ver a los bancos centrales como, por así decirlo, un seguro respecto de los riesgos que se van incurriendo, porque si uno cree que va a tener un banco central que siempre va a ir reaccionando a cualquier volatilidad de los mercados financieros, a lo mejor va a tomar más riesgos de los necesarios. Y en esto ya en otras oportunidades, por ejemplo, con motivo del informe de estabilidad financiera, llamamos la atención sobre algunos mercados en los cuales parece estarse tomando riesgos excesivos. También es riesgoso porque los bancos centrales no necesariamente van a poder reaccionar con toda la fuerza frente a grados mayores de volatilidad. O puede ocurrir que la inflación se mueva en una dirección distinta a la que se espera. Por ejemplo, ¿cierto? En un escenario de aumento de aranceles más generalizado, como fue lo que se discutió a propósito de la amenaza de aumento de aranceles a México, a las importaciones de México, eso tiene también un impacto inflacionario. Entonces, hoy día, por supuesto, hay inflación relativamente baja en las economías mayores del mundo. Eso da espacio para que los bancos centrales tengan más libertad de acción, pero hay también fenómenos que están ocurriendo que pueden presionar algo a la inflación y limitar esa capacidad de respuesta de los bancos centrales. Entonces, eso es lo que nos referimos respecto de esta confianza en la respuesta de los bancos centrales puede ser algo excesiva y en sí mismo un factor de riesgo. Sobre la dificultad objetiva en la materialización de proyectos de inversión, básicamente lo que nosotros no es algo que midamos directamente, pero que sí capturamos en el informe de percepciones de negocio que publicamos cada 3 meses, donde hacemos entrevistas a ejecutivos, empresarios de todo el país. Estos han venido señalando este tipo de dificultades desde hace tiempo. Como sabemos, el gobierno, las autoridades pertinentes están empeñadas en simplificar, facilitar procedimientos sin necesariamente cambiar los estándares ambientales, sociales, urbanos. Pero este es un proceso en marcha, hay algunas iniciativas que están en discusión en este Congreso sobre la materia. Entonces, es un tema que tenemos que anotar como relevante cuando hablamos de la materialización futura de proyectos de inversión. En relación a los comentarios del senador Lagos Weber, él recordó la discusión que tuvimos sobre la guerra comercial tiempo atrás. Esa creo que fue una discusión muy interesante en la cual pudimos aportar algunos elementos. En esa discusión planteamos cómo se comparaba el efecto contractivo de una guerra comercial vis a vis el efecto expansivo sobre la inflación o el efecto sobre la inflación del efecto cambiario de mayores tensiones comerciales y cuáles eran las respuestas posibles de política monetaria. En cuanto al tema de la recalibración de política monetaria, creo que sus preguntas más o menos las he respondido en los comentarios anteriores, incluido cuál es el aporte que pueden hacer otras políticas públicas a este objeto.
Y respecto de la migración, reitero simplemente que es un fenómeno que nosotros hemos estado estudiando desde el punto de vista macroeconómico. En ese análisis macroeconómico, un elemento muy importante es la magnitud de este fenómeno, el impacto que tiene sobre la fuerza de trabajo como factor, como el trabajo como factor productivo, y es dentro de ese marco que incorporamos esos antecedentes en la estimación de potencial de crecimiento de largo plazo y también en el seguimiento de datos de más corto plazo. Por supuesto, cuando tengamos las nuevas cifras de empleo del INE con la actualización del marco muestral y la actualización de todos los datos que nos entrega la encuesta de empleo, vamos a tener una mayor cantidad de información que nos va a permitir ayudar a completar este análisis. Pero creo que, mirado en perspectiva, el hecho de que hayamos mencionado por primera vez este tema con motivo de la separata del IPOM de septiembre del 2017 como un elemento que podía compensar compensar el efecto de la transición demográfica de la población local sobre el crecimiento de largo plazo, que luego hayamos tratado de cuantificar el impacto que esto tenía sobre la dinámica del empleo, luego lo hayamos utilizado estos antecedentes para poder evaluar con mayor claridad lo que está ocurriendo con las holguras de capacidad. Creo que demuestra que es un esfuerzo que valió la pena porque nos permitió tener una respuesta mucho más clara y poder materializarla en datos concretos frente a la caída de la inflación que tuvimos con la medición del nuevo IPC. Eso, presidente. Muchas gracias, presidente. No sé si algún otro miembro de la... Está bien completa. ¿Está bien completa? Bien. No, yo solamente quiero decir que el tema de la migración es algo que tenemos que reflexionar porque se ha producido por una coyuntura de un país, ¿no es cierto?, fundamentalmente, cuestión que se puede revertir, y eso genera un nivel de inestabilidad, dado todo el análisis y el valor que se le da en el PIB potencial y tendencial a la migración. Pero, en fin, yo creo además, presidente, que es bueno que entre todos presionemos para que una vez por todas se consoliden las deudas, porque por primera vez se abren las cadenas comerciales y esto hay que aprovechar el tiempo, porque puede revertirse también. O sea, años peleando por esto y ahora hay argumentos y eso sería muy importante para el análisis de usted. Y la tercera cosa, esto del IPC que cambió, pero también han habido unas denuncias que yo no sé si usted ya tiene mayor claridad qué ocurrió, pero que fueron graves. Todos partimos la base de que eso no fue relevante, pero fue una cosa preocupante desde el punto de vista de la credibilidad y desde el punto de vista de si tuvo o no impacto en las mesas de dinero, como se decía, en fin. Pero bueno, yo creo que se han respondido nuestras inquietudes. Le agradecemos a todo el Consejo del Banco Central, al presidente, por estar acá y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Culmina de esta forma entonces esta citación de sesión de comisiones de la instancia de